Carlos era un niño de 9 años que vivía en un barrio pobre. No tenía mucho, pero poseía una mente rápida y un gran corazón. Aunque no tenía una familia, ni una casa elegante, ni muchas cosas a su nombre, Carlos encontraba belleza en el mundo que lo rodeaba. Su lugar favorito era el gran puente de la ciudad. Le encantaba ir allí y observar los autos brillantes que pasaban a toda velocidad. Carlos imaginaba que cada uno de esos autos guardaba historias de aventura y libertad, una vida muy distinta a la suya. La mayoría de los días de Carlos los pasaba recorriendo la ciudad, buscando trabajos ocasionales para ganar algo de dinero para comida. Era conocido en su vecindario por su amplia sonrisa y determinación, aunque la vida fuera dura. Los puentes eran su escape de todo. Cuando se paraba en el borde del puente y sentía el viento pasar rápidamente, se sentía libre. Los autos que pasaban tan rápido parecían tan brillantes, y Carlos a menudo soñaba con lo que sería estar dentro de uno de ellos. Imaginaba los asientos de cuero suave, el tablero brillante y el sonido del motor. En su mente, esos autos eran una puerta a una vida llena de aventuras, libertad y sin preocupaciones. Una tarde, Carlos fue a su puente favorito. El atardecer pintaba el cielo con hermosos tonos de naranja y rosa. La ciudad abajo se veía llena de vida con luces. Carlos se sentó en la barandilla, dejando que sus piernas colgaran mientras observaba el mundo ajetreado debajo. Mientras estaba allí, un convoy de autos de lujo llamó su atención. El BMW negro y elegante al frente del grupo parecía algo fuera de lo común para Carlos. Estaba pulido y brillante, el tipo de auto que lo hacía soñar aún más grande. Los autos se detuvieron justo en el puente, y el ruido de los motores desapareció cuando se detuvieron. Carlos miraba el hermoso auto, sintiendo que estaba en un sueño. Las puertas del BMW se abrieron, y de él salió un hombre vestido con un traje negro. Su presencia era tan fuerte, pero al mismo tiempo, tranquila. Carlos parpadeó sorprendido. Reconoció al hombre al instante. Era Keanu Reeves, el actor famoso. Carlos había visto su rostro en carteles de películas y clips de televisión antes, pero verlo allí de pie frente a él parecía algo sacado de un sueño. Keanu caminó hacia la barandilla, mirando la vista de la ciudad. Carlos no podía apartar la vista de él. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y el viento soplaba suavemente, acariciando el cabello oscuro de Keanu. Pero entonces, algo extraño sucedió. Keanu parecía estar demasiado cerca del borde del puente, y Carlos notó que no estaba parado con mucha firmeza. Keanu estaba perdido en sus pensamientos y su equilibrio era inestable. Carlos sintió un sobresalto de miedo cuando vio que el pie de Keanu resbalaba. Antes de que alguien pudiera hacer algo, Keanu perdió el equilibrio y comenzó a caer. El corazón de Carlos dio un vuelco. El mundo pareció ralentizarse, y todo se hizo silencio por un momento. Los instintos de Carlos se activaron. No pensó en ello, simplemente corrió. Su pequeño y ágil cuerpo avanzó rápidamente, y antes de que alguien pudiera detenerlo, alcanzó a Keanu y le agarró el brazo. El agarre de Carlos fue fuerte, pero la inercia de la caída casi lo arrastró por el borde con Keanu. Sintió su cuerpo deslizarse, pero Carlos plantó sus pies firmemente en el suelo, sosteniéndolo con todas sus fuerzas. Sus brazos ardían por el esfuerzo, pero no lo soltó. Los ojos sorprendidos de Keanu se encontraron con los de él, llenos de shock y miedo. «Agárrate», gritó Carlos, su voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por su cuerpo. Carlos usó toda su fuerza para jalar a Keanu de nuevo hacia el puente. El sonido del tráfico debajo y el ajetreo del mundo a su alrededor parecían desvanecerse. Carlos sentía que estaba en un momento fuera del tiempo. Con un último esfuerzo, logró poner a Keanu nuevamente sobre el suelo firme. La multitud que se había reunido comenzó a susurrar y murmurar asombrada. Carlos, con sus ropas desgastadas y sus viejas zapatillas, había hecho algo que nadie más podía hacer. Había salvado la vida de Keanu. Keanu cayó al suelo, recuperando el aliento. Miró a Carlos con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de suceder. «Me salvaste», dijo Keanu, su voz temblando por la emoción. Carlos sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «Supongo que no podía dejarte caer. ¿Quién más va a manejar ese auto elegante tuyo?» La multitud alrededor se quedó boquiabierta, y la gente comenzó a hablar sobre lo que acababa de suceder. Carlos, a pesar de su ropa rota, había hecho algo increíble. Keanu lo miró, lleno de gratitud. Había algo en los ojos de Carlos que Keanu no podía ignorar. El niño tenía una fuerza que venía de lo más profundo de él. Keanu, aún respirando con dificultad, le preguntó, «¿Cómo te llamas?».
Carlos, respondió el niño. Kenú asintió, sonriendo suavemente. Carlos, te debo la vida. Eso fue valiente. No, fue más que valiente. Fue increíble. Carlos se encogió de hombros y metió las manos en los bolsillos. Supongo que soy bueno para sostenerme. Kenú se rió. Era una risa profunda y real, y eso hizo que Carlos se sintiera un poco menos nervioso. Kenú se inclinó hacia adelante, descansando los codos sobre sus rodillas. ¿Te gustan los autos? El rostro de Carlos se iluminó. Me encantan. A veces vengo aquí solo para verlos pasar. Son como un vistazo a otro mundo. Keanu sonrió. ¿Qué tipo de mundo? Carlos pensó por un momento. Un mundo en el que no te preocupas por de dónde vendrá tu próxima comida. Un mundo en el que puedes ir a cualquier lugar. Sin límites, sin preocupaciones. El rostro de Kenú se volvió pensativo. Había pasado toda su vida rodeado de riqueza y lujo, pero aquí estaba un niño que veía los autos no como un símbolo de estatus, sino como una puerta a la libertad. Kenú no pudo evitar sentirse humildemente tocado por las palabras de Carlos. Justo en ese momento, uno de los miembros de su equipo de seguridad se acercó. Señor Reeves, necesitamos irnos. Kenú se levantó y se sacudió un poco. Estoy bien. Gracias a Carlos aquí. Miró a Carlos nuevamente. ¿Dónde están tus padres? Carlos se incomodó. No tengo. Solo soy yo. Kenú sintió un dolor en el corazón. Este niño, tan fuerte y valiente, no tenía a nadie que lo cuidara. Metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Aquí, dijo Kenú, entregándosela a Carlos. Este es el número de mi asistente. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas. Carlos tomó la tarjeta con cuidado, casi como si fuera de oro. Gracias, señor Reeves. Kenú sonrió y le dio una palmada en el hombro. Es Kenú. Y no pierdas esa tarjeta. Es importante. Mientras Kenú subía al BMW, miró a Carlos a través de la ventana tintada. Había algo en el chico que hacía que Kenú sintiera una profunda responsabilidad. No creía en las coincidencias. Este momento parecía estar destinado a suceder. La caravana de coches se alejó, y el sonido de los motores se desvaneció lentamente en la noche. Carlos se quedó allí, sosteniendo la tarjeta, sintiendo una creciente esperanza dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez las cosas podrían ser diferentes. Tal vez este era el comienzo de algo mejor. Esa noche, mientras Carlos descansaba en su cama improvisada, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Había salvado a Kenú Reeves. Sostenía la tarjeta en su mano, sabiendo que podría llevarlo a algo más grande. No podía explicarlo, pero sentía que su vida estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, Carlos despertó con el sonido de coches de lujo afuera de su edificio. Su corazón se aceleró. Corrió hacia la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. El BMW negro estaba estacionado afuera, junto con otros 2 coches de lujo. Carlos sintió una oleada de emoción, pero también confusión. ¿Por qué estaban aquí? Escuchó pasos acercándose a la puerta, y antes de que pudiera reaccionar, sonó un golpe. Carlos abrió la puerta, con la mente en un torbellino. Allí estaba Kenú, sonriéndole como si no fuera nada. Buenos días, Carlos, dijo Kenú, con su voz cálida y familiar. Carlos lo miró sorprendido. ¿Qué haces aquí? Kenú entró, echando un vistazo al pequeño y destartalado edificio. Te lo dije anoche, dijo Kenú, te debo la vida. No estaba bromeando. Carlos retrocedió para dejarlo pasar, aún sin saber qué estaba pasando. Kenú miró alrededor de la pequeña habitación desordenada con interés, pero sin juicio. ¿Vives aquí?, preguntó. Carlos asintió. Sí, no es mucho, pero es mío. El rostro de Kenú se suavizó con preocupación, y asintió. Te mereces algo mejor que esto. Kenú se agachó al nivel de Carlos, su rostro serio. Carlos, ningún niño debería vivir así. Anoche arriesgaste tu vida para salvarme, y no lo olvidaré. Vine aquí para hacer algo al respecto. Carlos lo miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Kenú señaló a uno de sus ayudantes, quien dio un paso adelante con un sobre grueso. Estos son los papeles de adopción, explicó Kenú. Si quieres, Carlos, quiero darte un hogar. Un verdadero hogar, donde no tengas que preocuparte por dónde dormir o de dónde vendrá tu próxima comida. El corazón de Carlos latió rápidamente,
y sus piernas empezaron a sentirse débiles. No podía entender lo que Kenú estaba diciendo. ¿Adopción? ¿Un hogar? ¿Una vida fuera de este viejo edificio? No sabía qué decir. ¿Quieres adoptarme?, susurró Carlos. Keanu Asensio. Lo quiero. Pero es tu decisión. No estoy aquí para presionarte. Solo quiero que tengas la oportunidad de una vida mejor. Carlos parpadeó para evitar las lágrimas, avergonzado. ¿Por qué harías esto por mí? Soy solo un chico de la calle. Kenú puso su mano suavemente sobre el hombro de Carlos. Porque no eres cualquier niño. Eres valiente, inteligente y tienes un buen corazón. No dudaste en salvarme, incluso cuando era peligroso. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Carlos miró el sobre en sus manos. Estaba lleno de papeles que podrían cambiar toda su vida. Se sentía asustado, emocionado e inseguro al mismo tiempo. ¿Y si lo arruino?, susurró. Keanu sonrió. No lo harás. Y aunque las cosas se pongan difíciles, lo resolveremos juntos. Eso es lo que hace la familia. La palabra familia golpeó a Carlos como una gran ola. Siempre había estado solo, luchando solo por sobrevivir. La idea de tener a alguien en quien confiar, alguien que se preocupara por él, era difícil de creer. Está bien, dijo Carlos suavemente. Lo haré. Kenú sonrió y abrazó a Carlos. Tienes un gran corazón, chico. Me alegra que seas tú. Afueras, los vecinos observaban cómo Kenú y su equipo ayudaban a Carlos a subirse a un coche elegante. Cuando Carlos se sentó en el asiento suave, no podía creerlo. Se sentía como un sueño. Todo era tan elegante, el olor, los asientos suaves, el zumbido del motor. Todo era tan nuevo. Mientras el coche se alejaba, Carlos miró por última vez el edificio en ruinas que siempre había llamado hogar. Se iba alejando a lo lejos, reemplazado por el pensamiento de algo mejor, algo nuevo. Por primera vez, Carlos no solo estaba tratando de sobrevivir. Estaba comenzando a vivir. A la mañana siguiente, el sol brillaba a través de las ventanas rotas del viejo edificio. La luz hacía que el espacio se viera un poco menos triste. Carlos despertó en su viejo colchón y recordó lo que había sucedido la noche anterior. Había salvado a Kenú, y ahora Kenú quería adoptarlo. No podía creerlo. Miró la tarjeta negra que Kenú le había dado. Era como sostener la llave a un mundo diferente. De repente, Carlos escuchó algo extraño. No era el ruido habitual del vecindario. Era el sonido de coches elegantes. Carlos corrió hacia la ventana y miró afuera. No podía creer lo que veía. Una fila de coches negros estaba estacionada afuera. El mismo BMW de la noche anterior estaba allí, y detrás de él, había otros 2 coches caros. La gente del vecindario se detenía y miraba. El corazón de Carlos latía más rápido cuando escuchó pasos acercándose a su puerta. Estaba a punto de esconderse, pero antes de que pudiera, sonó un golpe. Abrió la puerta y vio a Kenú de pie allí con un grupo de ayudantes. Kenú se veía diferente, vestido de manera casual, pero aún tenía esa sonrisa amistosa. «Buenos días, Carlos», dijo Kenú, como si se conocieran de toda la vida. Carlos seguía sorprendido. «Sr. Reeves, ¿qué haces aquí?» Kenú sonrió y miró alrededor del viejo edificio. «Te dije anoche que te debo la vida. No estaba bromeando». Carlos retrocedió, dejando pasar a Kenú y su equipo. Kenú miró alrededor de la pequeña habitación destartalada con interés, sin juzgar, solo preocupado. «¿Vives aquí?», preguntó en voz baja. Carlos asintió, sintiéndose avergonzado. «Sí, no es mucho, pero es mío». Kenú se agachó nuevamente al nivel de Carlos, su rostro serio. «Ningún niño debería vivir así. Anoche me salvaste la vida, y estoy aquí para hacer algo al respecto». Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?». Kenú hizo un gesto para que uno de sus ayudantes viniera adelante, sosteniendo un sobre grueso. Kenú explicó: «Estos son los papeles de adopción. Si lo deseas, quiero darte un hogar. Un hogar real, donde no tengas que preocuparte por dónde dormir o de dónde vendrá tu próxima comida». La cabeza de Carlos se sintió mareada. No podía entender lo que Kenú decía. ¿Adopción? ¿Un hogar? ¿Una vida fuera de este edificio? No sabía qué decir. ¿Quieres adoptarme?, Carlos preguntó, su voz temblando. Keanu Asensio. «Lo quiero. Pero es tu decisión. No estoy aquí para presionarte. Solo quiero darte las oportunidades que mereces».
Las lágrimas se llenaron en los ojos de Carlos, pero las limpió rápidamente. ¿Por qué harías esto por mí? Soy solo un chico de la calle. Kenú puso su mano sobre el hombro de Carlos, confortándolo. Porque no eres solo un niño cualquiera. Eres valiente, inteligente y tienes un buen corazón. No dudaste en salvarme, aunque era peligroso. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Carlos miró el sobre, con las manos temblorosas. Dentro había papeles que podrían cambiar su vida para siempre. Sintió una mezcla de gratitud, miedo y esperanza. ¿Y si lo arruino? Susurró. Keanu sonrió cálidamente. No lo harás. Y aunque las cosas se pongan difíciles, lo resolveremos juntos. Eso es lo que hace la familia. La palabra familia golpeó fuertemente a Carlos. Siempre había estado solo, luchando solo por sobrevivir. La idea de tener a alguien en quien confiar era difícil de creer. Está bien, dijo Carlos suavemente. Lo haré. Kenú sonrió y abrazó a Carlos. Tienes un gran corazón, chico. Me alegra que seas tú. El trayecto desde el antiguo vecindario de Carlos se sentía extraño. Estaba sentado en el suave asiento de cuero del BMW, sintiéndose fuera de lugar. Kenú estaba a su lado y notó la ansiedad de Carlos. ¿Estás bien?, preguntó Kenú. Carlos asintió rápidamente. Sí, es solo que nunca había estado en un coche como este. Se siente raro. Kenú se rió. Te acostumbrarás. Pero recuerda, no es el coche lo que importa. Son las personas que están dentro. Y ahora, este coche es tuyo, así como es mío. Carlos no sabía cómo responder. Siempre había sentido que no encajaba en ningún lugar. Ahora, todo se sentía tan diferente, como si estuviera en un mundo que no entendía. Mientras viajaban por la ciudad, Carlos vio edificios altos y brillantes, y personas con ropa elegante caminando rápidamente. Era tan diferente de los lugares que conocía. Finalmente, los coches se detuvieron frente a un enorme edificio con ventanas de cristal que reflejaban el sol. Un hombre con uniforme abrió la puerta del coche para Carlos, sonriendo amablemente. Carlos no sabía qué hacer, pero Kenú salió primero y extendió su mano. Vamos, Daijo Keanu. Déjame mostrarte tu nuevo hogar. Carlos tomó la mano de Kenú y salió del coche. Se sintió nervioso mientras la gente lo miraba, pero Kenú estaba allí, fuerte y reconfortante. Caminaron hacia un gran vestíbulo con suelos de mármol brillantes y una enorme lámpara de araña colgando del techo. Carlos se sintió fuera de lugar con su ropa vieja, pero nadie dijo nada. Tomaron el ascensor hasta el penthouse. Cuando las puertas se abrieron, Carlos quedó boquiabierto. El penthouse era enorme. Había grandes ventanas que mostraban una hermosa vista de la ciudad. Los muebles eran modernos pero acogedores, y la cocina estaba llena de electrodomésticos brillantes y limpios. Incluso había una escalera en espiral que llevaba a otro piso. Este es tu hogar ahora, dijo Kenú, apartándose para dejar a Carlos mirar alrededor. Tómate tu tiempo. Mira todo. Carlos caminó lentamente por el penthouse, tocando las superficies suaves de las mesas y encimeras. Cuando llegó a la ventana, miró la ciudad abajo, sintiéndose asombrado. ¿Aquí es donde vivo?, preguntó Carlos, con la voz llena de asombro. Keanu asintió. Es donde vivimos ahora. No tienes que quedarte aquí para siempre si no quieres, pero por ahora, es un lugar seguro para comenzar. Carlos miró a Kenú, su corazón lleno de sentimientos que no podía explicar. Es demasiado, susurró. No merezco todo esto. Kenú se arrodilló al nivel de Carlos y lo miró a los ojos. Escúchame, Carlos. Mereces todo esto. No solo porque me hayas salvado, sino porque tienes un gran potencial. Solo te estoy dando la oportunidad de alcanzarlo. Escuchar esas palabras hizo que Carlos sintiera algo que nunca había experimentado antes, que importaba. El resto del día se pasó explorando el penthouse. Había una cama enorme esperándole, ropa nueva en el armario y una cocina llena de más comida de la que nunca había visto. Incluso había una pequeña biblioteca llena de libros y juegos. Carlos comenzó a relajarse, disfrutando de las nuevas cosas que estaba probando, como la ropa nueva y la comida deliciosa. Durante la cena, Kenú le preguntó sobre su vida. Carlos le contó sobre sus luchas, cómo había estado solo durante tanto tiempo y cómo soñaba con algo mejor. Kenú escuchó atentamente, luciendo a la vez triste y orgulloso. Has pasado por mucho, dijo Kenú. Pero lo lograste. Ahora, vas a prosperar. Carlos asintió, con el corazón lleno. Por primera vez,
Alguien se preocupaba por él, no por lástima, sino porque veían lo importante que era. Mientras las luces de la ciudad titilaban afuera, Carlos sintió que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía. Carlos se acostó en su nueva cama, las sábanas suaves se sentían extrañas pero agradables. Miró al techo, pensando en todo lo que había sucedido ese día. Todo era nuevo para él, pero también lo emocionaba. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sonrió y se quedó dormido, sin pensar en escapar, sino en todas las cosas que podría llegar a ser. Afuera, los vecinos miraban sorprendidos mientras un grupo de personas ayudaba a Carlos y a Panu a entrar en un gran coche. Cuando Carlos se sentó en el asiento cómodo del BMW, se sintió como si estuviera en un sueño. El coche era suave y olía a lujo. Nunca antes se había sentido así. Mientras el coche se alejaba de la antigua casa, Carlos miró hacia atrás una última vez. Se hacía más pequeña en la distancia, y adelante, había la promesa de algo mejor. Por primera vez en su vida, Carlos no solo estaba sobreviviendo. Estaba empezando a vivir. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las grandes ventanas del penthouse, despertando a Carlos de un sueño profundo. La cama se sentía como una nube, tan diferente de la vieja a la que estaba acostumbrado. Por un momento, Carlos se preguntó si todo lo que había pasado el día anterior había sido un sueño, pero cuando sus ojos se ajustaron a la luz, vio que todo era real. Se sentó lentamente y miró alrededor de la gran habitación. Las paredes estaban pintadas con colores suaves, y había estantes llenos de libros y juguetes. Se sentía acogedor. Carlos salió de la cama y siguió el olor de algo delicioso. Lo llevó a la cocina, donde Kenu estaba cocinando pancakes. Kenu levantó la vista y sonrió. «Buenos días, Carlos, ¿durmiste bien?» Carlos asintió, sintiéndose un poco tímido. Sí, la cama estaba muy suave. Kenu se rió. «Eso espero. No quiero que te despiertes con dolor de espalda. ¿Quieres algo para el desayuno?» Carlos caminó hasta el mostrador y se sentó. Kenu le dio un plato lleno de pancakes, algo de jarabe y un vaso de jugo de naranja. Carlos miró la comida, sin saber por dónde empezar. No solo era mucha comida, sino que también se veía muy bien. Dio un bocado a los pancakes esponjosos, y se derritieron en su boca. «Esto está increíble», dijo Carlos, sorprendido. Keanu sonrió. «Me alegra que te guste. Vas a necesitar mucha energía hoy». Carlos estaba curioso. «¿Qué pasa hoy?» «Bueno», dijo Kenu, «vamos a empezar a preparar las cosas para tu nueva vida. Primero, vamos a conseguirte ropa nueva. Luego, vamos a visitar una escuela que creo que te va a gustar. Después de eso, iremos a una tienda donde puedes escoger cosas para tu habitación. Este es tu hogar ahora, Carlos. Quiero que se sienta como tuyo». Carlos parpadeó, sintiéndose un poco confundido. «¿Una escuela?» «Sí», dijo Kenu, asintiendo. «Es una buena escuela. Aprenderás mucho y harás nuevos amigos. También descubrirás lo que quieres hacer en el futuro». Carlos se sintió nervioso. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Nunca he ido mucho a la escuela. Ni siquiera sé si podré ponerme al día. Kenu extendió la mano y la puso sobre la de Carlos. «Eres más que suficiente, Carlos. Y no lo harás solo. Te conseguiremos tutores si los necesitas, y yo estaré aquí para ayudarte. No se trata de dónde empieces, se trata de a dónde vas». Carlos asintió, sintiéndose un poco mejor. Las palabras de Kenu lo hicieron querer intentarlo. Después del desayuno, fueron a una tienda elegante a conseguir ropa. Carlos se sintió fuera de lugar rodeado de camisas y chaquetas caras. Pero Kenu lo hizo divertido, bromeando sobre algunos de los atuendos locos y dejando que Carlos escogiera lo que le gustaba. Al final de la visita, Carlos tenía un guardarropa completamente nuevo que le quedaba perfecto. Luego, fueron a la escuela. Era un gran edificio con grandes ventanas, y los jardines se veían hermosos. Dentro, conocieron a la directora, una mujer amable que habló con Carlos y le preguntó sobre las cosas que le gustaban. Le dijo que la escuela era un lugar para aprender, no para juzgar. Para cuando se fueron, Carlos ya no estaba tan nervioso por la idea de empezar la escuela. Comenzaba a sentirse emocionado. Luego fueron a una tienda donde Carlos podía escoger cosas para su habitación. Eligió pósters de coches, mantas suaves de su color favorito y una lámpara en forma de coche de carreras. Por primera vez, sintió que esta nueva vida realmente era suya. Esa noche,
mientras Carlos se acostaba rodeado de las cosas que había escogido, sintió algo que nunca había experimentado antes, un sentido de pertenencia. El día siguiente, y el siguiente, trajeron más nuevas experiencias. Carlos siguió despertando en su cama suave y al sonido de la ciudad afuera, un recordatorio de que ya no vivía en el viejo vecindario roto. Pero a veces, todavía no podía creer que esta nueva vida fuera real. Kenu le dijo que tomara las cosas paso a paso. Siempre decía, tómatelo un paso a la vez, cada vez que Carlos se sentía preocupado. Una mañana, Kenu sorprendió a Carlos con una visita a un centro de tutorías. Pensé que podríamos trabajar en algunas cosas antes de que empiece la escuela, explicó Kenu. Carlos se sintió nervioso. ¿Y si estoy demasiado atrasado? Kenu sonrió y lo miró tranquilamente. No lo estás. Eres más inteligente de lo que piensas, Carlos. Has estado aprendiendo toda tu vida, solo que no de las formas que mide la escuela. Esto es solo un nuevo tipo de aprendizaje. Vas a ser genio. El centro de tutorías era brillante y divertido, con carteles y libros coloridos. Carlos conoció a su tutora, la señora Ellis, que le sonrió. Hola, Carlos. Estoy aquí para ayudarte a descubrir lo que sabes y lo que quieres aprender. Iremos a tu propio ritmo, ¿está bien? Carlos asintió, sintiéndose un poco menos nervioso. Comenzaron con matemáticas y lectura. Para sorpresa de Carlos, no estaba tan atrasado como pensaba. La señora Ellis le dijo que era muy bueno resolviendo problemas. Al final de la lección, Carlos se sintió un poco más confiado. A medida que pasaban las semanas, el mundo de Carlos se volvía más grande. Kenu se aseguraba de que aprendiera sobre todo, desde las noticias hasta cómo cocinar e incluso cómo cuidar los autos. Una tarde, Kenu llevó a Carlos a un gran salón de exhibición de autos. A Carlos le encantaban los autos, y cuando vio los autos brillantes en el salón, sus ojos se abrieron de par en par. No podía dejar de mirarlos. Kenu sonrió y dijo, pensé que te gustaría este lugar. Adelante, échales un vistazo. Carlos deambuló tocando los autos brillantes. Un vendedor se acercó a él, pero primero habló con Kenu. Kenu levantó la mano. Este es el día de Carlos. Déjalo elegir. El vendedor sonrió. ¿Cuál es tu auto favorito aquí? Carlos miró todos los autos. Finalmente, sus ojos se detuvieron en un auto deportivo negro mate en la esquina. Ese dijo. Gran elección, dijo el vendedor. ¿Quieres sentarte dentro? Carlos miró a Kenu, quien asintió. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras subía al auto. Los asientos eran suaves y el tablero se veía tan genial. Se imaginó conduciendo por la ciudad, sintiéndose como un rey. Tienes buen gusto, dijo Kenu. Un día, estarás conduciendo un auto como este. Carlos se rió. Sí, pero probablemente lo estrellaré. Kenu negó con la cabeza. No lo harás si practicas. Cuando llegue el momento, me aseguraré de que estés listo. De vuelta en el penthouse, Kenu le mostró a Carlos cómo establecer metas. Piensa en algo que quieras lograr, dijo Kenu. No tiene que ser grande, solo algo importante para ti. Carlos pensó por un momento y escribió, aprender a leer muy bien. Keanu sonrió. Es una gran meta. Lo haremos realidad, juntos. Escribieron pasos para ayudar a Carlos a alcanzar su objetivo, como leer un poco cada día y hacer preguntas cuando necesitara ayuda. Carlos nunca había pensado en el futuro antes. Siempre había intentado sobrevivir cada día. Pero ahora, con la ayuda de Kenu, Carlos empezó a ver cómo la planificación podía ayudarle a lograr grandes cosas. Una tarde, mientras estaban sentados afuera, Carlos le preguntó a Kenu, ¿por qué haces todo esto por mí? Kenu pensó un momento antes de responder. Porque veo algo especial en ti, Carlos. Tienes coraje, corazón y una mente que ama aprender. Y porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba, ahora es mi turno de ayudarte. Carlos miró la ciudad, su corazón lleno. Durante tanto tiempo, se había sentido invisible. Pero ahora, formaba parte del mundo, aprendiendo a creer en sí mismo. Kenu le puso una mano en el hombro. Vas a hacer cosas asombrosas, Carlos. Lo siento. Y por primera vez, Carlos también lo creyó. Carlos se sentía nervioso. Temía que pudiera cometer un error, pero Kenu estaba justo a su lado, listo para ayudar. Tómalo con calma, dijo Kenu con una sonrisa. Siente los controles y confía en ti mismo. Carlos asintió, sujetando el volante del simulador con fuerza. Sus manos temblaban un poco,
pero estaba decidido a intentarlo. Empezó despacio, sus movimientos eran rígidos, y era evidente que no estaba acostumbrado, pero siguió adelante. A medida que Carlos continuaba practicando, algo increíble comenzó a suceder. Sus movimientos se volvieron más suaves, más confiados. Al final de la sesión, estaba acelerando por la pista virtual, divirtiéndose como nunca. «Eso fue increíble», gritó Carlos, saliendo del simulador. «Me sentí como si estuviera volando». Kenu sonrió, despeinando el cabello de Carlos. «Tienes el espíritu de un corredor, chico. Tendremos que hacer esto más seguido». Para Carlos, no se trataba solo de la diversión de las carreras, se trataba de aprender a confiar en sí mismo, de superar sus miedos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Carlos comenzó a cambiar de maneras que no esperaba. En la escuela, empezó a sentirse más cómodo. Hizo amigos que admiraban su determinación y su sentido del humor. Carlos incluso se unió al club de matemáticas y descubrió que en realidad le gustaba. En casa, siguió estableciendo nuevas metas con Kenu. Trabajaron en la lectura, comprendiendo diferentes culturas y mejorando sus tareas escolares. Pero no todos los días fueron fáciles. Algunos días, el peso de su pasado regresaba con fuerza, y Carlos sentía que no encajaba en su nueva vida. A veces se sentía como un impostor, como si no mereciera las oportunidades que tenía. Sin embargo, Kenu siempre estaba allí, recordándole que era digno de todas las cosas buenas que le estaban sucediendo. Una tarde, se sentaron en el balcón, viendo la puesta de sol. Kenu dijo: «No estás definido por de dónde vienes, Carlos. Estás definido por quién decides ser. Y todos los días, le demuestras al mundo lo capaz que eres». Un día, la directora de la escuela le pidió a Carlos que hablara en una asamblea. Quería que compartiera su historia sobre cómo superó los desafíos para inspirar a otros estudiantes. Al principio, Carlos estaba aterrorizado. Hablar en público era algo que nunca había hecho antes. ¿Y si cometió un error?, le preguntó Carlos a Kenu la noche anterior. Kenu simplemente se encogió de hombros y dijo: «Entonces cometes un error, y sigues adelante. Tu historia importa. Compártela, y verás cuán poderosa puede ser». Al día siguiente, de pie frente a toda la escuela, Carlos respiró hondo y comenzó a hablar. Habló sobre su vida antes de conocer a Kenu, las luchas que había enfrentado, los momentos en que no pensaba que las cosas pudieran mejorar. Contó cómo conocer a Kenu y tener la oportunidad de comenzar de nuevo lo había cambiado todo. Terminó diciendo que la vida no cambió solo por lo que las personas le dieron, sino porque él había decidido aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Cuando Carlos terminó de hablar, toda la audiencia estalló en aplausos. Carlos se quedó allí, mirando todos los rostros, sintiendo una mezcla de orgullo e incredulidad. Por primera vez, se dio cuenta de lo poderosa que podía ser su historia. Más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento, Carlos se sentó con Kenu y dijo: «Creo que ya lo entiendo. Ahora entiendo por qué crees en mí. Tal vez realmente pueda hacer cosas asombrosas». Keanu sonrió calidamente. «Tú puedes, Carlos. Ya lo estás haciendo». A medida que la confianza de Carlos crecía, comenzó a hacer más cosas fuera de su zona de confort. Continuó destacándose en la escuela, hizo más amigos e intentó cosas nuevas. Pero la vida no había terminado de ponerlo a prueba. Una tarde de sábado, Kenu llevó a Carlos a un evento comunitario en una parte de la ciudad que no era tan rica como la zona en la que vivían. Era un vecindario muy parecido al que Carlos solía vivir. El evento tenía como objetivo ayudar a las familias que estaban luchando, ofreciendo comida, ropa y actividades divertidas para los niños. Cuando llegaron, Carlos vio a mucha gente trabajando junta, ayudando. Las mesas estaban llenas de comida, los voluntarios repartían ropa y el aire estaba lleno de música y risas. Carlos y Kenu se unieron para ayudar. Carlos pronto estaba hablando con un grupo de niños más pequeños sobre autos y carreras. Los niños estaban fascinados por sus historias, y un niño dijo: «¿De verdad vas a ser un corredor algún día, verdad?». Carlos sonrió. «Tal vez, pero ¿saben qué? Ustedes también pueden ser corredores. Todo se trata de creer en ti mismo y trabajar duro». La sonrisa del niño creció aún más, y Carlos se sintió orgulloso. Se dio cuenta de que, al ayudar a esos niños a soñar, también se estaba recordando a sí mismo sus propios sueños. A medida que el evento continuaba, el clima comenzó a cambiar. Empezó a llover fuertemente, y las calles se volvieron resbaladizas. La gente empezó a apresurarse a empacar, pero entonces ocurrió algo inesperado.
Carlos vio a una niña pequeña, de no más de 5 años, parada al borde de un canal fangoso. Se había alejado de su familia y ahora estaba congelada de miedo, demasiado asustada para moverse. El corazón de Carlos latió con fuerza cuando la vio tambaleándose al borde. Los recuerdos de cuando había salvado a Kenu pasaron por su mente, y sin pensarlo, Carlos corrió hacia la niña. «Quédate quieta, voy a alcanzarte», gritó Carlos, tratando de mantener su voz tranquila aunque estaba asustado. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapándolo, y el suelo estaba resbaladizo. Pero la determinación de Carlos era más fuerte que su miedo. Caminó con cuidado por el terreno fangoso, paso a paso. La niña lloraba, sus pequeñas manos alcanzándolo. «Vas a estar bien», dijo Carlos, acercándose a ella. Te tengo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Carlos extendió su mano. La niña dudó al principio, pero su miedo parecía disminuir cuando vio lo seguro que estaba Carlos. Poco a poco, ella extendió la mano, y Carlos la tomó con firmeza. Usando toda su fuerza, la jaló hacia la seguridad, manteniendo el equilibrio a pesar del suelo resbaloso. Cuando llegaron a tierra firme, la multitud alrededor de ellos aplaudió. La madre de la niña corrió hacia ellos, con los ojos llenos de lágrimas de alivio, y abrazó a su hija con fuerza. «Muchísimas gracias», dijo, su voz temblorosa. «Gracias». Kenu se acercó a Carlos, con el rostro lleno de orgullo y preocupación. «¿Estás bien?», le preguntó. Carlos asintió, su voz aún temblando un poco. «Sí. Solo, no quería que se cayera». Kenu sonrió y le puso una mano en el hombro. «Tienes un corazón de héroe, Carlos». No pensaste en un segundo. Esa noche, mientras Carlos se sentaba con Kenu, pensaba en lo que acababa de suceder. Estaba asustado, admitió, pero no quería que se hiciera daño. Tenía que hacer algo. Kenu asintió, sus ojos llenos de orgullo. «Eso es lo que te hace un héroe. No se trata de no tener miedo. Se trata de preocuparse lo suficiente como para actuar». Carlos sintió una cálida sensación de orgullo. Siempre había admirado a los héroes, pero hoy, él mismo se había convertido en uno. La noticia de la valentía de Carlos se extendió rápidamente. La gente leyó sobre el niño que salvó una vida, y pronto, Carlos recibió mucha atención. Al principio, le incomodaba, pero que no estaba allí para ayudarle a lidiar con ello. «No lo hiciste para llamar la atención», le recordó que no. «Lo hiciste porque era lo correcto. Eso es lo que te hace especial». Una noche, Kenu sorprendió a Carlos con una gran idea. «¿Cómo te sentirías al empezar algo propio? Un proyecto para ayudar a los niños como tú, niños que sueñan en grande pero necesitan un poco de ayuda para hacer realidad sus sueños». Carlos no estaba seguro al principio, pero Kenu explicó más. «Podemos empezar una fundación. Serías la cara de ella, ayudando a los niños con educación, mentoría y dándoles un espacio seguro para crecer». La idea era un poco aterradora, pero cuanto más lo pensaba Carlos, más sentido tenía. Él había recibido una segunda oportunidad en la vida, y ahora quería ayudar a los demás. Juntos, idearon un plan para la fundación. Carlos dijo: «Quiero ayudar a los niños que se sienten invisibles, niños como yo solía ser. Quiero que sepan que sus sueños importan». Kenu sonrió, orgulloso del corazón de Carlos. «Eso es lo que vamos a hacer». Llamaron a la Fundación Puentes de Esperanza, en honor al amor de Carlos por los puentes y como estos habían simbolizado la esperanza para él. El primer evento se llevó a cabo en el mismo puente donde Carlos había salvado a Kenu meses antes. Carlos estaba nervioso, pero cuando vio a Kenu a su lado, dándole un gesto de ánimo, Carlos respiró hondo y comenzó a hablar. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó. «Cuando era más joven, los puentes eran mi escape. Eran un lugar donde podía soñar con una vida mejor. Pero un día, alguien creyó en mí, y ahora estoy aquí para decirles que yo también creo en ustedes». La multitud estalló en aplausos, y Carlos sintió una ola de emoción. Esto ya no se trataba solo de él. Se trataba de ayudar a otros a crear sus propias historias. A medida que Puentes de Esperanza creció, también lo hizo la confianza de Carlos. Se convirtió en un modelo a seguir para los niños de la fundación y para la gente de toda la ciudad. Kenu siguió guiándolo, recordándole mantenerse humilde. Carlos nunca olvidó de dónde venía. Se aseguró de visitar su antiguo vecindario, donde la gente lo había apoyado cuando más lo necesitaba. Una noche, después de otro evento exitoso, Carlos se sentó con Kenu, mirando la ciudad. Carlos le preguntó:
¿Pensaste alguna vez que llegaríamos aquí? Kenu se rió. No exactamente, pero siempre creí en ti. Carlos sonrió, agradecido. No lo habría logrado sin ti. Keanu Asensio. Tú hiciste la parte difícil. Yo solo te di las herramientas. Carlos miró la ciudad, llena de posibilidades. Ya no era solo el niño que había sobrevivido. Ahora era alguien que podía ayudar a los demás. El mundo estaba lleno de puentes esperando ser cruzados, y Carlos estaba listo para ayudar a construirlos, no solo para él, sino para todos los que necesitaban encontrar su camino. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.